El día de hoy repasaremos la historia de la vida de un Rodríguez más. Un Rodríguez que como miles de colombianos fueron desplazados, fueron afectados, fueron influenciados por la violencia en el país, por guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares. El caso de hoy es el caso de mi abuelo paterno, que vivió 70 años, falleció en el 2010 y durante su vida, como un Rodríguez más, se vio afectado por la violencia de la guerrilla y del narcotráfico. El relato de parte de la violencia que sufrió Jaime Rodríguez, mi abuelo, lo vamos a hacer en dos etapas. Primero, vamos a hacer pues una pequeña entrevista con mi abuela, su esposa, acerca de un episodio que tuvo con la guerrilla de las FARC y a partir de esto haremos la entrevista con su hijo, Diego Rodríguez, que por temas personales prefirió no poner cámara. Y finalmente buscaremos proceder a la reflexión y el enlace con las fuentes de contextualización de esta actividad, de esta narrativa. Bueno, nos encontramos con Clema Guzmán, la esposa de Jaime Rodríguez, y pues quería preguntarle específicamente, sabemos que mi abuelo Jaime Rodríguez vivió una vida difícil, de mucha violencia en general, pero quería preguntarte específicamente por el episodio que hubo de conflicto con la guerrilla. ¿Cómo, cómo fue ese episodio? Pues ese episodio fue con amenazas, primero enviando cartas, Ujú, eh, diciéndole que necesitaba la colaboración para el grupo que ellos tenían. ujú, Eh, Luego otra segunda carta, como él no quiso contestar, no quiso dar lo que él le pedía, entonces a él lo amenazaron diciéndole que de ese momento nosotros corríamos peligro, tanto él como mis hijos y yo, y que si eso, no, que si no íbamos al sitio donde ellos decían, que era en un sitio por allá cerca de una montaña, ujú. a las 12 de la noche a llevar la plata, que nos daban plazo como de 12 horas, conseguir Y la eso plata y ocurrió en llevarla allá. Bogotá. Eso ocurrió en Bogotá. ¿Y es que, qué medidas tomaron en esa época que hizo Jaime? Después de eso, pues no se le siguieron el juego a ellos, se hizo un denuncio, pero nosotros después nos cuidamos mucho de tener cuidado de cambiar ruta, para ir a trabajar, para todas las vueltas, pero a la hora de la verdad no se hizo, pues no se hizo nada, después de que habían dicho que nos iban a quemar el carro, que nosotros estamos ya en peligro. Claro, ¿y ustedes cómo se sintieron ante todas esas amenazas? Pues Es, ¿qué, uno qué se puedes asusta, decir mi desde tu amor, perspectiva? uno se asusta, mijito, porque uno ya cree que cualquier persona que se le arrima son de esas personas. En esa época era, creo, si no estoy mal, que todavía tengo por ahí las cartas que eran de la FARC. Mm, terrible. Entonces alcanzamos a pensar de venirnos, de salirnos de Colombia. Si seguían, pero pues Jaime puso un denuncio en esa época, era con lo de, no me acuerdo en ese tiempo hay unas personas, se me fue el nombre, Tranquila. ah, Entonces, pues sí. del Gaule, Ah, ok. puso un denuncio en el Gaula. Entonces, pues muchísimas gracias por contarnos la historia. Quedamos impactados ¿Sí? y, y tendremos que pasar más adelante a la reflexión de toda la situación. La violencia siempre ha afectado el libre desarrollo de la sociedad colombiana.
En la universidad nos veíamos afectados por el riesgo de las bombas del narcotráfico en la época de la constituyente. Posterior a eso, la guerrilla se tomaba pueblos cercanos a Bogotá, impidiendo la salida de la gente de la ciudad, manteniendo la gente encerrada y controlando zonas cercanas a Bogotá. Posteriormente, los grupos paramilitares también afectaron diferentes eh, sectores y personalidades del país. La violencia desafortunadamente siempre ha acompañado a la juventud colombiana. Se acostumbró a vivir con esa violencia y tiene que pensar en diferente, tiene que a pensar en un país libre de violencia, libre de narcotráfico, de guerrilla, de paramilitarismo, y para eso necesitamos pensar en fortalecer las instituciones, un sistema político que soporte una economía y un país que se desarrolle. Muy interesante. Muy interesante lo que nos comentas, Diego, el análisis y la introspección que haces. Estamos totalmente de acuerdo. Y quisiéramos encima preguntarte, la violencia que conocemos por fuera de Bogotá, pues hay millones de historias, pero quizá no tanto de la misma que viviste en Bogotá en tu época universitaria. ¿Cómo era la violencia en la ciudad, en la capital del país? Como les decía, la violencia se veía reflejada especialmente por el riesgo latente de ser afectados por las bombas narcoterroristas. Los narcotraficantes ponían bombas en toda la ciudad. Alguna vez en la bomba del DAS, nosotros vivíamos cerca del DAS y la bomba rompió todos los vidrios de nuestra casa. Esa es una de las cosas. Eh, lo mismo en las salidas a los sitios, a las discotecas, a los bares, siempre había un peligro latente de algún narcotraficante que estuviera interesado en alguna de las mujeres que hacía parte del grupo de estudiantes, y eso generaba un peligro latente para nosotros. No, entonces eso nos impedía salir a los bares, preferíamos quedarnos en las casas para no correr esos riesgos. Podemos ver con el relato de la familia de Jaime la historia de un Rodríguez más, de un Gómez más, de un Molina más, de un colombiano más, que sin importar sus recursos, como vimos en una de las fuentes primarias, sin importar en qué ciudad vive, sin importar su estatus socioeconómico, se vio afectado por la violencia. Porque la violencia llegó a todos los lugares. Llegó a ser amenazado por su dinero, llegó a tener el riesgo de que sus hijos no podían ir libremente a la universidad, porque había siempre una posibilidad de que el narcotráfico pusiera un bombazo y les terminara la vida. Le tocó vivir con el riesgo de que no sabía si podía quedarse en Colombia, ni siquiera en su ciudad, porque lo podían llegar a asesinar. Como sabemos que asesinaron a miles y miles de personas en Colombia a lo largo de la historia. Justo como vemos también en el relato, en la fuente de contextualización de una historia mínima de Colombia, en la cual vemos que esto no es algo reciente, no es algo que únicamente ocurrió en 1990 hasta el 2000. Desde siempre ha habido violencia, ya sea por los partidos conservadores y liberales, luego la violencia generada por el Frente Nacional, los partidos guerrilleros, los paramilitares, el narcotráfico. Entonces esto invita a la reflexión de aprender todo el dolor que causa esto. Esto es solo un caso y hay miles de estos casos. Y hay miles de estos casos peores. Entonces, esto es un espacio para ir hacia la reflexión, para tomar en cuenta y no olvidar todo el dolor que ha sufrido nuestro país y para lograr salir adelante, intentar construir un mejor futuro.